Ok, entonces, si recuerdan de la clase anterior, del jueves anterior, vimos el for y recordamos que el for era una estructura que permitía repetir en una lista, que por cada elemento de una lista repetía. Entonces decíamos algo como for i en una lista. Y vimos que las listas se podían crear utilizando la función range, que nos daba una lista. Por ejemplo, si poníamos 10, nos daba una lista con 10 elementos del 0 al 9. Eso fue lo que vimos la vez pasada. Hoy vamos a ver la lista de una forma más profunda. Entonces, les había mencionado que la lista es como una variable normal que tiene una letra, un nombre compuesto de letras y le asignábamos, en este caso, no un valor, sino varios. Por ejemplo, le puedo asignar estos números y cada elemento que va asignado en esa variable lista tiene que ir separado por una coma. Esa es una lista en resumen. Podemos imprimirlas de diferentes formas. La forma más básica es diciendo imprima la lista. Entonces, si corro esto, vamos a hacer esto más grande. Vemos que creé esa lista y la imprimo de la forma más sencilla. 2, 4, 6, 8, 10. Las listas tienen la particularidad de que al tener muchos elementos, más de uno, yo debería de poder acceder de alguna forma a esos elementos. Y en efecto, podemos accederlos mediante algo que se llama un subíndice. Un subíndice. Subíndice es un numerito, digámoslo de esta forma, que va debajo del elemento que nos indica que este primer elemento es la posición 0. Siempre vamos a empezar contando desde 0 cada uno de los elementos que tiene la lista. Entonces, empezaríamos diciendo que este 2 es la posición 0, que este 4 es la posición 1, 2, 3 y 4. Entonces, si yo quiero acceder a este 6 de aquí, posteriormente a que cree la lista, debo decir var, que ya no lo voy a llamar var, lo voy a llamar L. L por lista, obviamente. Sub 2. Estoy diciendo, créese la lista, imprímase toda, imprima el elemento que está en la posición 2, no el 2, el elemento que está en la posición 0, 1, 2, que es el 6. Corremos todo y vemos que sale aquí ese 6. Y vean cómo sale sin corchetes, porque ya ese es el elemento en particular de la lista, no toda la lista. Ok, dudas hasta este punto y si no, un minuto para que lo puedan copiar con calma.
Ok, ¿todos bien? Listo, entonces continuemos. Si yo tengo esta lista de aquí, muchas veces esta lista no va a ser una lista de 5 elementos, sino va a ser una lista de 100, 1000, o si estamos hablando de cosas más realistas, cuando uno trabaja millones de elementos que tiene que iterar. Entonces, en ese caso, realmente uno no utiliza una lista, utiliza otras cosas como un data frame, pero para comprender y llegar a comprender eso más avanzado, tenemos que ir paso a paso acá. Entonces, uno no va a ir sacando, cuando tiene muchos elementos, esto de esta forma. Para, qué sé yo, por ejemplo, si yo tengo que sacar esos números y multiplicarlos por 2, por ejemplo. Ir multiplicando eso por 2, 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 así sucesivamente. ¿Ok? Pregunta. Viendo esto acá, intuitivamente, ¿cómo creen que yo haría para hacer todo esto? Y si lo tuviera que hacer hasta el 100 o hasta el 1000, sin tener que estar haciendo ese copy-paste un montón de veces. Un minuto para ver si copian el código y lo prueban y se les ocurre. Profe, ¿puede pasar el código al chat? Sí, ya se los paso. Pura vida. Ok, ¿a alguien se le ha ocurrido cómo hacer esto de forma rápida? Con un foreign. Con un for i en, En lista, en list. en lista. Ok, perfecto, esa es una forma. ¿Se les ocurre alguna otra forma sin tener que decir esto? Esta es forma 1. ¿Y a alguien se le ocurre una forma 2? Si quiere imprimir como todos los elementos de una lista, puede simplemente poner un while y luego poner print L y en el subíndice y el contador del while. O sea, puede ser una U, no sé, para no poner I de nuevo. O conto. Contador menor que 5, ¿verdad? Y print
esto. Pero en vez de ese 0, el contador, e ir multiplicando por 2 esto, es la forma 2. Profe, pero supongo que esa forma del while solo funciona cuando nosotros sabemos exactamente cuántos elementos hay en la lista, ¿no? Ah, ok, es un buen punto y ya me refiero a ese punto que mencionas. Perfecto. Forma 3. Siempre vamos a saber cuántos elementos hay porque la lista ya sabe cuántos elementos tiene, dado que uno puede decir lo siguiente. Vean, print, en este lenguaje creo que es lendl. Siempre tengo que volver a correr todo, si no me equivoco. Y en algún lado dejé la palabra lista, que es aquí, es L. Y listo. Ok, vean, acá hay una función. Hay una función que se llama len, de longitud, th, que me da la longitud de una lista. Entonces, para lo que dijo el compañero, siempre que sabemos la longitud de la lista, solo aplica la forma 2. Sí, vean que aquí yo tengo que poner exactamente hasta dónde va a llegar ese contador, pero es lo mismo que poner len de L. Excelente apreciación, digamos, de que hay que conocer o que ese contador tenemos que hacerlo hasta la cantidad de números que tiene la lista y para sacar esa cantidad de números decimos len de L. Entonces, estas tres formas, digamos que hacen lo mismo, solo que evidentemente la forma 3 y casi que nunca la vamos a tener que utilizar porque no tiene sentido, a menos que sea para un caso muy particular con, qué sé yo, 3 elementos y me quiero evitar el hecho de escribir esto para solo 3 elementos, o para cuando hay solo el elemento 1, el 5 y el 9, que es algo raro que tengo que hacer con esos 3 en particular, lo puedo hacer así. Para todo lo demás vamos a utilizar forma 1 y forma 2 y les doy un minuto para que lo puedan copiar y ya hablamos un poco acerca de estas dos formas y de las particularidades que tienen.
Ok, listo. Por si no lo han terminado de copiar o lo copiaron y no les salió bien, les voy a pasar el código por el chat. Ahí va. Ok. Forma 1, forma 2. ¿Qué diferencias tienen? Ok, vean, antes de ver forma 1 y forma 2, vean lo siguiente. Si corremos este código de aquí, vean lo que sale acá. Creamos la lista, la imprimimos una primera vez. El primer elemento, que es el 2, le voy a asignar otro valor. A este espacio que hay aquí en azul, le voy a asignar otro valor igual, que le voy a asignar lo que está en ese mismo espacio, el 2 por 2, pero le pude haber asignado lo que está en el espacio 2 por 2 más lo que está en el espacio 0, qué sé yo, lo que a mí se me ocurra, literalmente. Y entonces eso da 14. Vean esto de aquí. Yo puedo entonces, viendo esto de aquí, ya podemos ver que podemos cambiar los elementos que están en una lista de la misma forma como si fuera una variable y puedo utilizar del lado derecho de este igual elementos de este mismo vector, operaciones aritméticas, funciones y todo lo que se les ocurra acá, casi que literalmente. Y cambio este 2 por un 14. ¿Ok? Bien hasta ahí. Entonces yo podría querer cambiar todos los elementos que están acá y multiplicar 2 por 4, 2 por 2, 4 por 2, 6 por 2, 8 por 2, 10 por 2 y que vayan quedando aquí mismo 4, 8, 12, 16 y 20. ¿Cómo lo haría? Forma 2. Forma 2, en vez de decir un print, digo que lo que se va a ir haciendo ahí es cambiando esa posición cont, que va a variar de 0 hasta 4, y le voy a asignar lo que está en la misma posición por 2. Y luego vuelvo a imprimir la lista. Y si corremos esto de aquí y corremos esto de aquí, vean que sale literalmente 4, 8, 12, 16, 20. Con el while puedo ir recorriendo la lista y cambiar cosas en ella. Un minuto para que lo copien y si tienen dudas me dicen. ¿Qué significa len? La longitud de la lista. GTH, length, longitud. Ok, gracias.
Ok, todo bien, pudieron copiar esta forma. Piensen cómo podemos hacer esto mismo dentro del for. Debería ser más fácil, tal vez. Digo for i in y igual ahí por 2 y digo print l. Y al correr esto, nos sale 2, nos sale 4, 8, 10, 12, 16, 20. Y parece que está bien. For i in l igual a tal, print l. ¿Alguien se le ocurre o tiene Profe, alguna suposición? yo intenté hacerlo así, pero yo creo que ahí faltan como las L's, como de que el I sea parte de los espacios, no sé si me voy a entender. Que como lo que ponemos aquí del L Ah, con algo. ajá. ¿No? Como L entre los corchetes I igual a L entre los corchetes I por 2. Algo así. Esto es algo común. Es cierto, eso es algo común que a veces uno piensa. Y he notado que en ejercicios hacen eso. De esta forma, ¿verdad? Sí. Ok, antes de correrlo, ¿alguien me puede analizar este for? ¿Qué es lo que está haciendo? Recuerden que ya expliqué qué significa L0, L1 y así sucesivamente, que L0, L es este vector, 0 es la posición que está aquí, que es el número 2. Entonces, entendiendo eso, extrapolamos conocimiento extra. Tal vez el término no es extrapolar, pero bueno, ok, suponemos algo extra para decir qué estamos haciendo acá, en este código de aquí. Yo creo que no va a funcionar porque ¿Por qué? va a tomar cuando el i toma el valor 2, va a El tomar, primero, va, el ajá, primer i, cuando el ¿qué i es en toma, L? El ajá, 2. Ajá. Entonces estoy va diciendo a L2. posición 2. Ok, Entonces va a tomar el valor 6 en L. 6 por 2, 12, y lo guarda aquí. Ajá. La segunda vez, ¿y qué valor tiene? Tiene 4. Entonces va 4. a tomar el 10. Entonces va a tomar el 10, 10 por 10, todo bien. Y lo pongo aquí mismo y digo que esto es 20. La tercera vez Va a tomo el tomar el valor que valor está 6. aquí y tomo No existe un valor 6, un valor en la posición 6. pero incluso ahí ya habíamos modificado esa posición antes porque habíamos pasado por aquí y habíamos dicho 2 por no. Pero bueno, en resumen, en algún punto, pues es exactamente lo que dices. Qué sé yo, si estoy pasando por aquí, voy a tomar la posición L8, aunque ya lo hubiera modificado, porque por aquí, por mera casualidad, ya habíamos pasado por esa posición y la habíamos cambiado, pero estoy diciendo aquí, digamos, L8, porque este I son los elementos de ahí. Y entonces, ¿cuál es la posición? L8, digamos. L8 es esta posición de aquí, y esa posición no existe. Es esta posición de aquí. Y esa posición no existe del todo. Entonces, lo que va a suceder es que array index out of range. El índice de la lista está fuera de rango. List Y in profe, out of mm, range. ¿Sí? no hay ningún comando o alguna forma que nos deje indicar en vez del valor la posición, como para arreglarlo con el for, o la única forma es usando el while. No podemos utilizar el for, pero no hay un comando que nos diga en listas, en listas. Después, más adelante, sí, yo puedo sacar el índice, pero ese es, digamos que adelante.
hasta este corte de materia no hay comando, pero hay algo, una ocurrencia que podemos decir, yo puedo utilizar un for para recorrer una lista de esta forma y decir, ¿y qué sería? For i en rango de 0 al len de L, tal vez, una cosa así. Exactamente. Exactamente. For i, que me da rango de L. L es 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Pero el range, vean como que todo se ajusta bonito. El range nos da hasta 1 menos, nos da hasta el 4. Entonces, al decir esto es 5, pero esto entonces me da números del 0 al 4, y entonces si corremos esto, ya todo funciona de nuevo. Un minuto para que lo puedan volver a copiar o copiar con calma. Y si tienen dudas me dicen, ya esta parte, vean que estamos como avanzando a algo un poquito más complejo. Entonces tienen que pensarlo bien, analizarlo y ver que, y saber que han entendido bien estos dos conceptos, porque no son tan triviales, tal vez. Si uno está más tuneado, programando, sí es muy trivial, pero al inicio no necesariamente. Y estos son los ejercicios más complejos que van a salir en el examen 1, porque entonces les recuerdo que hoy, 6 de mayo del año 2021, el grupo 1 ha llegado hasta el final de la materia que vamos a ver para el examen 1. Ya esto es todo lo que vamos a ver para el examen 1. La próxima semana vamos a practicar el 10, sí, y después sigue el examen corto y después el examen 1. Y ya está la tarea programada también para el 20, que consiste de qué? De un ejercicio grande, una simulación en la que tienen que utilizar también listas y aparte de todo lo que ya hemos visto hasta el momento y tal vez un poquito más y un poquito más, porque para eso es la tarea programada, para expandir un poco más los conocimientos y poder llegar también bien tuneados al examen. En resumen, ok, de nuevo el minuto empieza a contar. Profe, perdón, ¿cuándo es el examen corto? 17, lunes 17, jueves 20 es el examen. Listo, gracias. Ok, veamos este ejercicio. O bueno, vean este ejemplo. For esto en esto, y lo que voy a hacer es un print de esta cantidad de asteriscos. Y vean lo que sale. Si corro esto, ya no ocupo el print de la lista. No es eso lo que me interesa.
Vean lo que salió. Bueno, cambiemos esto un toque para que sea diferente. 12, sí, así está más que suficientemente bien. Ok, vean esto, lo corro. 12 asteriscos, 4, 6, 6, 10. Súper sencillo, ¿verdad? Es como un histograma. ¿Saben lo que es un histograma? Un histograma es como un gráfico de barras, solo que aquí están las barras horizontales, y lo que hace es representar la cuenta visualmente de algo. Cuento la cantidad de hombres y mujeres y hago una barrita y hago 2 barras indicando cuántos hombres y mujeres hay. O cuento las edades por ustedes y entonces digo, de 20 años hay aquí 12, de 21 años hay tanto, y así sucesivamente. Ese es un histograma. Vean. Que ya está el laboratorio 3 de listas, que se entrega el 13.05.21. Este es el último laboratorio para el examen 1. Llevamos 3. Ya está también la tarea programada. Y queda el examen corto y examen. Eso es todo lo que tenemos de aquí al 20 para que lo tengan presente. Este laboratorio, una semana. La otra semana, práctica de todo lo que hemos visto. Y examen corto el 17, lo habilito a las 7, tenemos nuestra sesión de dudas y consultas a las 8 para que ustedes lo puedan ver con calma, y lo entregan a las 5. Recomendaciones, tunéense, ¿no? Que el examen sea, o que el examen corto, y que el examen les esté dando tiempo de las 7 a las 5, no significa que el examen dure 8 horas, sino que el examen es el mismo, la misma complejidad de anteriormente, pre-pandemia, 2 horitas igual que la clase, más bien 1 hora 50, ya a la hora 50 uno está echando los chicos y diciéndole salgan porque viene el otro grupo, y todos llorando porque no tienen tiempo. Pero vamos a ver, ellos tenían derecho al berreo porque tenían hora 50. Ustedes tienen las 8 horas, entonces traten de tomar eso en cuenta para decirse, yo creo que el examen voy a tomar 2 horitas y lo puedo hacer en algún momento de todo el día. Y traten como de medir su conocimiento en base a eso. Si tardan demasiado, 5 horas haciendo ese examen corto, ustedes dicen, no, estoy algo herrumbrado, o tengo que practicar más para el examen de verdad, porque si quiero sacarme la buena nota, debería practicar más en ese examen corto, sentirme seguro en él. Ese es el examen corto en resumen. Y tenemos 2 cosas más: laboratorio y tarea programada. Tarea programada para el 20 es un ejercicio largo, más largo que un laboratorio, etcétera. Véanlo ahí, está todo explicado. Sí, en efecto hay código que no hemos visto antes, pero aquí está. Ustedes lo van copiando, lo van entendiendo, y lo vamos a ir discutiendo tal vez la otra clase. Y consiste en simular una cola de banco, esto es una lista de personas que van entrando a una cola y van haciendo espera. Entonces aquí se va explicando de que las personas entran, puede haber un cajero abierto, y si no tienen que esperar, que las personas pueden aburrirse de esperar mucho. Típicamente, como le pasa a uno, si uno llega y la fila es demasiado larga, y puede irse porque dice no me va a dar tiempo. O hay gente desesperada que si está ya a mitad de la fila, pero lleva 15, 20 minutos, se va. De todo ahí. Ustedes lo han visto y lo han vivido. Eso es
o para eso es que sirven los lenguajes de programación, no para hacer el dibujo del triángulo con asteriscos. No, es para hacer cosas útiles, como simular los tiempos de espera en una cola para poder analizar cuántos cajeros debe tener una sucursal en base a un estudio de mercado que se hizo por un estadístico y que vio cuánta gente podría estar llegando a esta sucursal en base a la población que existe, bla, 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 bla. Eso es lo que se hace en la realidad. Cogéenlo con calma y luego hablamos de esta tarea programada. La tarea. Esta tarea es más o menos compleja. Ajá, es de este laboratorio, perdón, es de los complejos. Entonces, comparado con los otros laboratorios, el anterior de Wallis también era complejo, anda por ahí, tal vez un poquito más, en especial este primer ejercicio, porque a pesar de que ahora acaban de ver que hice el histograma de forma muy sencilla, este es otro histograma, pero se les complica porque este histograma no es vertical, no va así con el print, como el print imprime normalmente, sino que lo quiero parado, así, hacia arriba. 1, un asterisco, 2, dos asteriscos, un asterisco, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11. Tienen que pensar cómo, y el print, les digo, el print no tiene forma de imprimir hacia abajo o hacia arriba. Imprime siempre hacia la derecha. Entonces, lo que yo tengo que imprimir aquí son espacios en blanco, como el triángulo que hemos hablado. Utilicen guiones si les cuesta con los espacios en blanco. Guión, 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 asterisco. Guión, 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 asterisco. Guión, 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 asterisco. Y así sucesivamente, de la izquierda a la derecha, de arriba hacia abajo, hasta completar esta figura. Luego dice por ahí que solicite un número y luego una lista de n números. Van solicitando números, como lo hemos hecho con el while, el primero, el segundo. Crea una lista con esos números utilizando la función. Aquí está la lista de funciones que podemos tener. Para ir agregando nuevos elementos a una lista, utilizamos append. Y ahí está el ejemplo. Entonces, utilizando append, los voy poniendo. Y al final, con los números que se repiten de la lista original, imprima la lista de repetidos. Y vean que de nuevo queda un poco como abierto. Aquí se define como los repetidos. Entonces, por ejemplo, si tengo la lista 1, 2, 2, 2, 3, 4, 4, 5, lo que voy a imprimir es, ¿cuáles dije repetidos? El 2, el 4 y el 3. Dije 1, 2, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, digamos. Esos son los que imprimen, los que se repetían alguna vez, 2 o más veces en la lista. Luego, Profe, perdón, una pregunta. Para el primer problema del laboratorio tiene que tener una cantidad predeterminada de elementos, no, la lista. vamos a ver, ustedes pueden utilizar este ejemplo o pedir una lista de números como aquí o poner algún otro, pero la solución, que es lo importante, debe ser genérica o pueden hacer un vector con números aleatorios también de 10 elementos, todo eso es válido, pero la solución debe ser genérica, o sea, no pueden poner print, no pueden poner algo así, en resumen, ya les explico. Vamos a cambiar esto aquí. No pueden poner print. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, nueve. Asterisco. Print. Asterisco. Y así para ir formando el dibujo, evidentemente, aunque para algunos no es tan evidente, tiene que ser genérico, tiene que ser general, perdón. O sea, que para cualquier lista que yo ponga aquí, me salga el resultado correcto. Y, ok, antes a la consulta que me hiciste, corrijo porque aquí ya lo definí, solicite un número n
y solicite una lista de n números enteros. Entonces, hay que cumplir esta de acá. Este es un ejemplo de lo que va a salir para esta, pero solicitan ¿cuántos números? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y solicitan luego esos 7 números para hacer el dibujo. Ok. Y luego, ¿todo bien hasta ahí? Y luego otro. Ok, y luego otro ejercicio que dice la misma cosa, solicitan el número y ordenen la lista de menor a mayor sin usar la función de Python que ordena, que se llama sort. Lo hacen ustedes a pie y luego ya, después de este laboratorio, pueden utilizar una función que ordena. Pero en este es para que ustedes aprendan y practiquen cómo ordenar y cómo trabajar con elementos en una lista. Y finalmente, este de acá, solicitan 2 listas, la misma idea que antes, pero ahora indica si las 2 listas ingresadas son iguales, definido igual como que tengan la misma cantidad y los mismos números, pero no necesariamente en el mismo orden. O sea, la lista 1, 2, 3 es igual a la lista 3, 2, 1, porque tiene los mismos elementos, 3 elementos, y los mismos, aunque estén en diferente orden. Ese menú ahora se tiene que repetir con un while, en el sentido de que yo puedo decir, no como los ejercicios anteriores que decía, digite un número, 2, se hace y ya acaba. Ahora va a ser, digite un número, 2, se hace, y le vuelve a salir el menú. ¿Desea hacer otra opción? Sí, el 3, lo hago. ¿Desea volver a hacer otra opción? Sí, el 1. Y me pide todo lo del 1. ¿Desea hacer otra opción? Sí, el 2 de nuevo y hago el 2 de nuevo. ¿Desea hacer otra opción? 5, salir y el programa acaba. Ahora va a ser de esa forma. Y ese es el laboratorio que tenemos para dentro de una semana.